El ambiente en la industria del entretenimiento estaba tranquilo hasta que un comentario de la doctora Ana María Polo desató un torbellino de opiniones, especulaciones y controversia. Desde su salida de Caso Cerrado, la abogada y conductora había evitado hacer comentarios directos sobre la nueva versión del programa liderada por Vivian González. Durante años, la doctora Polo había sido el rostro indiscutible de la justicia televisiva, imponiendo su estilo autoritario y carismático en cada episodio. Su partida dejó un vacío difícil de llenar, y aunque la producción intentó renovar el concepto con una nueva presentadora y un enfoque más analítico, el público seguía dividido sobre la evolución del formato. El programa aún mantenía buenos niveles de audiencia, pero los números ya no eran los de antes. Desde que Vivian asumió el liderazgo, los cambios en el tono y la dinámica del show habían sido evidentes. Se alejaron de los gritos, las sentencias contundentes y las decisiones tajantes que caracterizaban a la doctora Polo para darle espacio a un análisis más profundo de los conflictos. Ahora, los episodios se enfocaban en la psicología de los casos, en el impacto emocional de los involucrados y en la búsqueda de soluciones conciliadoras. Para algunos, este giro representaba una evolución necesaria en la televisión moderna, mientras que para otros, la esencia de Caso Cerrado se había perdido. Las redes sociales llevaban meses discutiendo si la nueva versión del programa era mejor o peor que la original, pero la doctora Polo había permanecido al margen de la conversación. Todo cambió cuando fue invitada a un reconocido programa de entrevistas. La charla avanzaba con normalidad, repasando su trayectoria, su salida de Caso Cerrado y sus proyectos futuros. El presentador, consciente de la polémica que rodeaba el show, no desaprovechó la oportunidad y le preguntó qué opinaba sobre la conducción de Vivian González y los cambios en el programa que ella hizo famoso. La doctora Polo sonrió y, al principio, intentó evadir la pregunta con respuestas diplomáticas. Sin embargo, cuando el conductor insistió, dejó una frase que bastó para encender las redes: cada quien hace lo suyo, pero hay cosas que simplemente no se pueden reemplazar. Sus palabras resonaron de inmediato. Para muchos, aquello fue una crítica directa a la conducción de Vivian y a la nueva versión de Caso Cerrado. No mencionó nombres, pero el mensaje era claro: la esencia original del programa era irreemplazable, y lo que ahora se emitía no era lo mismo. Los medios de comunicación tomaron la declaración y la convirtieron en titular de noticias en cuestión de minutos. Programas de farándula, portales de espectáculos y canales de YouTube analizaron cada palabra de la entrevista, desmenuzando la posible intención detrás de sus comentarios. La frase de la doctora Polo se viralizó en Twitter, y los usuarios comenzaron a dividirse en dos bandos. Por un lado, estaban los que defendían a Vivian y aseguraban que la televisión necesitaba evolucionar. Por otro, los nostálgicos que consideraban que Caso Cerrado nunca debió cambiar su formato y que la doctora Polo era insustituible. Mientras tanto, en la producción de Caso Cerrado, la reacción fue de asombro y tensión. Aunque era inevitable que la comparación entre ambas conductoras existiera, nadie esperaba que la misma doctora Polo avivara el debate con declaraciones que podían interpretarse como una descalificación. Algunos productores sintieron que esto podría afectar la credibilidad del programa, mientras que otros lo vieron como una oportunidad para atraer más audiencia. Lo cierto era que la polémica había puesto nuevamente a Caso Cerrado en boca de todos, pero no por las razones que Vivian González hubiera querido. A medida que las horas pasaban, las redes continuaban incendiadas. Usuarios rescataban fragmentos antiguos del programa donde la doctora Polo imponía su autoridad con frases icónicas, comparándolos con la versión más reflexiva de Vivian. Algunos aseguraban que la nueva conductora carecía del carisma y la fuerza de su predecesora, mientras que otros argumentaban que la televisión no podía quedarse atrapada en el pasado y que Vivian estaba logrando modernizar el show. Mientras tanto, Vivian recibió la noticia en su camerino, justo antes de iniciar una nueva grabación. Su equipo le mostró en sus teléfonos las publicaciones que circulaban en redes, los titulares de los portales de noticias y los videos de opinión que ya estaban comenzando a aparecer en distintas plataformas.
Aunque no era la primera vez que enfrentaba comparaciones con la doctora Polo, esta era la primera ocasión en que la propia exconductora se pronunciaba sobre el tema. Sin mostrar signos de molestia o preocupación, Vivian se limitó a leer los comentarios en silencio. No era una mujer que reaccionara impulsivamente ante la controversia. Sabía que cualquier respuesta precipitada solo alimentaría más el debate y que lo mejor era mantener la calma. En el fondo, entendía que la doctora Polo tenía una base de seguidores muy fiel, pero también confiaba en que su propio trabajo hablaría por sí solo. El día transcurrió con normalidad en la grabación, pero el tema seguía escalando en el mundo digital. En la noche, los programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos a analizar la posible rivalidad entre ambas conductoras. Algunos expertos aseguraban que las palabras de la doctora Polo habían sido cuidadosamente elegidas para no generar un conflicto directo, mientras que otros afirmaban que su intención había sido claramente descalificadora. Lo cierto era que, al final del día, la guerra entre el pasado y el presente de Caso Cerrado estaba más viva que nunca. La audiencia estaba dividida, los medios estaban atentos y las redes seguían encendidas. Aunque Vivian no había respondido aún, todos sabían que tarde o temprano tendría que hacerlo. La pregunta ahora era ¿cómo lo haría? Las palabras de la doctora Polo habían resonado con fuerza en la industria del entretenimiento. La frase que pronunció en su entrevista, cada quien hace lo suyo, pero hay cosas que simplemente no se pueden reemplazar, se había convertido en el centro de un debate acalorado en redes sociales y programas de espectáculos. Durante años, la polémica sobre la nueva conducción de Caso Cerrado había sido alimentada por los seguidores del programa, pero esta vez, la controversia venía directamente de la mujer que lo hizo famoso. Mientras los medios desmenuzaban cada palabra de la doctora Polo, Vivian González se mantenía en silencio. Su equipo de producción estaba en alerta, pues sabían que una respuesta impulsiva podría agravar la situación. Algunos productores opinaban que lo mejor era ignorar el tema y continuar con la programación habitual, dejando que la tormenta mediática se disipara con el tiempo. Otros, en cambio, creían que Vivian debía responder con firmeza para evitar que la narrativa la dejara en una posición vulnerable. La tensión era palpable en las oficinas de Caso Cerrado. En los pasillos, se hablaba en voz baja sobre el impacto que estas declaraciones podrían tener en el programa. Aunque Vivian había logrado consolidarse como conductora en los últimos años, todavía existía un sector de la audiencia que no la aceptaba completamente y que veía su versión del programa como una sombra de lo que Caso Cerrado había sido en su época dorada. Sin embargo, a diferencia de otros momentos de crisis, esta vez la controversia no venía de la audiencia ni de los medios, sino de la propia doctora Polo. Esto cambiaba las reglas del juego y generaba una presión mayor sobre Vivian. A medida que las horas pasaban, los comentarios en redes sociales se intensificaban. Algunos seguidores de la doctora Polo usaban el hashtag #Caso Cerrado nunca será igual para expresar su nostalgia y su deseo de que la conductora original regresara a la televisión. Por otro lado, los seguidores de Vivian impulsaban #Vivian es el presente, argumentando que los tiempos habían cambiado y que la evolución del programa era necesaria. Finalmente, después de un día entero de especulaciones, Vivian rompió el silencio con un breve pero contundente mensaje en sus redes sociales. El cambio siempre es difícil para algunos, pero la evolución es inevitable. La frase fue interpretada de distintas maneras. Para algunos, era una respuesta diplomática y elegante que reafirmaba su visión del programa sin entrar en un conflicto directo con la doctora Polo. Para otros, era una forma sutil de decir que la exconductora estaba atrapada en el pasado y que no aceptaba la transformación de Caso Cerrado. El mensaje de Vivian no tardó en viralizarse y generar aún más debate. Los programas de espectáculos analizaron su significado, y en cuestión de minutos, la conversación se convirtió en una guerra abierta entre los defensores de cada conductora. Sin embargo, mientras el público discutía, una noticia aún más impactante comenzó a circular en la industria televisiva.
Un periodista de farándula filtró información confidencial que aseguraba que los ejecutivos de la cadena estaban evaluando realizar cambios en el programa para recuperar la audiencia perdida. Los documentos filtrados indicaban que en las últimas temporadas Caso Cerrado había mostrado una disminución en sus niveles de audiencia, y aunque el programa seguía siendo rentable, algunos directivos creían que era momento de hacer ajustes para revitalizarlo. Entre las propuestas que se estaban discutiendo, había dos opciones principales. 1. Modificar el formato actual para incluir más dramatismo, conflictos más intensos y un tono más agresivo, similar al que caracterizaba a la Dra. Polo en sus años de gloria. 2. Buscar una nueva estrategia para competir con la posible reaparición de la Dra. Polo en la televisión, lo que incluía la posibilidad de traer de vuelta algunos de los elementos clásicos del programa. La filtración sacudió a la producción de Caso Cerrado. Aunque en el mensaje de Vivian se mostraba firme en su visión del programa, la verdad era que los ejecutivos estaban analizando si ese rumbo era realmente el adecuado. La situación se complicó aún más cuando, apenas unas horas después de que esta información saliera a la luz, un reconocido periodista de espectáculos reveló que la Dra. Polo había sostenido reuniones privadas con productores de televisión para discutir su posible regreso con un nuevo programa. Esto cambió completamente la dinámica del conflicto. Hasta ese momento, muchos creían que la Dra. Polo solo había hecho un comentario al azar en su entrevista, pero ahora quedaba claro que detrás de sus palabras había algo más, una estrategia bien calculada para medir el impacto de su posible regreso. Los medios comenzaron a especular sobre si la cadena de televisión que emitía Caso Cerrado estaba considerando hacerle una oferta para traerla de vuelta o si la Dra. Polo planeaba lanzar su propio programa en una plataforma rival. Mientras tanto, Vivian observaba cómo la conversación tomaba un rumbo inesperado. Sabía que esta era la mayor prueba que había enfrentado desde que asumió la conducción del programa. Su audiencia estaba dividida, los medios estaban atentos a cada uno de sus movimientos y los ejecutivos de la cadena estaban evaluando su desempeño con lupa. En ese momento comprendió que no solo estaba luchando por defender su versión de Caso Cerrado, sino que también estaba en juego su futuro en la televisión. Consciente de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando, decidió mantenerse firme en su postura y evitar caer en provocaciones. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría ser usada en su contra. Sin embargo, también entendía que debía prepararse para lo que estaba por venir. Porque si algo era seguro, era que la batalla por el legado de Caso Cerrado apenas estaba comenzando. El debate sobre Caso Cerrado seguía encendido. Mientras las redes sociales y los programas de entretenimiento analizaban cada detalle del cruce de declaraciones entre la Dra. Polo y Vivian González, en las oficinas de la cadena que emitía el programa las discusiones eran mucho más serias. La filtración de los documentos internos sobre el posible cambio de rumbo había generado preocupación en el equipo de producción y también en la propia Vivian. A pesar de que el programa mantenía una audiencia estable, los directivos estaban inquietos. La idea de que la Dra. Polo pudiera volver a la televisión con un nuevo formato significaba una amenaza real para Caso Cerrado. El carisma y la autoridad de la exconductora eran indiscutibles, y su regreso podía cambiar por completo el panorama de la televisión hispana. Mientras todo esto ocurría, un rumor empezó a circular en los pasillos de la cadena. Algunos ejecutivos estaban considerando la posibilidad de hacerle una oferta a la Dra. Polo para que regresara a su antiguo programa. Aunque no había confirmaciones oficiales, la simple idea de que esto fuera cierto generó tensión entre los productores y el equipo de trabajo de Vivian. El rumor cobró más fuerza cuando un reconocido periodista de espectáculos afirmó en su programa que la cadena estaba interesada en reunirse con la Dra. Polo para negociar su retorno. Según sus fuentes, había una división interna en la directiva sobre si continuar con Vivian o intentar recuperar a la conductora original. Esta información cayó como una bomba. Las redes sociales explotaron con especulaciones y la opinión pública se dividió aún más.
Mientras algunos seguidores de Vivian defendían su permanencia en el programa con el argumento de que Caso Cerrado había evolucionado y adaptado a los tiempos modernos, los fanáticos de la doctora Polo celebraban la posibilidad de que su conductora favorita regresara a donde, según ellos, siempre debió estar. El equipo de Vivian se apresuró a desmentir los rumores, asegurando que Caso Cerrado seguiría adelante con su formato actual y que no había cambios en la conducción. Pero las especulaciones eran imposibles de detener. El impacto de estas noticias fue aún mayor cuando la propia doctora Polo hizo una aparición inesperada en un programa de entrevistas. Aunque en un principio la conversación giraba en torno a otros temas, el conductor no tardó en abordar la controversia. Muchos rumores han circulado sobre su posible regreso a la televisión, incluso se dice que podría volver a conducir Caso Cerrado, dijo el entrevistador, con evidente interés en obtener una primicia. La doctora Polo sonrió y tomó un sorbo de agua antes de responder. Mira, yo siempre he dicho que el público tiene la última palabra. Lo que puedo decir es que, cuando amas algo, nunca cierras la puerta por completo. La respuesta fue ambigua pero suficiente para desatar una nueva ola de especulaciones. No negó la posibilidad de regresar al programa, lo que dejó entrever que, al menos, estaba abierta a discutirlo. En los foros de televisión y en los comentarios de las redes sociales, los seguidores de la doctora Polo lo interpretaron como una señal clara de que estaba considerando seriamente volver a Caso Cerrado. Por otro lado, los seguidores de Vivian comenzaron a preocuparse. Si la cadena realmente estaba evaluando esta posibilidad, significaba que su permanencia en el programa no estaba del todo asegurada. Mientras tanto, dentro de la producción de Caso Cerrado, el ambiente era cada vez más tenso. Algunos miembros del equipo temían que los ejecutivos estuvieran planeando cambios drásticos sin informar a la conductora actual. Otros creían que todo era una estrategia mediática para generar interés en el programa y elevar los niveles de audiencia. Pero si algo quedó claro en las siguientes semanas fue que el regreso de la doctora Polo ya no era solo un rumor, sino una posibilidad real. Las cosas tomaron un giro aún más inesperado cuando un importante medio de comunicación reveló que la doctora Polo había sido vista en las oficinas de una productora de televisión en Miami. Según los reportes, la reunión había sido privada y no se conocían detalles de lo que se había discutido, pero esto fue suficiente para alimentar la narrativa de que su regreso a la pantalla era inminente. Para Vivian, la situación se volvía cada vez más complicada. Aunque ella se mantenía firme en su papel y evitaba hacer comentarios sobre los rumores, sabía que su futuro en Caso Cerrado dependía no solo de su desempeño, sino también de las decisiones que tomaran los ejecutivos de la cadena. El golpe final llegó cuando una fuente anónima dentro de la televisora filtró la información de que la cadena había comenzado conversaciones con la doctora Polo. Esta noticia sacudió la industria. Durante años, la cadena había defendido la nueva versión de Caso Cerrado con Vivian como conductora, pero ahora parecía que estaban considerando dar marcha atrás. Los medios no tardaron en reaccionar. Los titulares fueron directos y provocadores. La doctora Polo podría volver a Caso Cerrado, adiós a Vivian. El regreso de Ana María Polo, está en peligro la versión actual del programa. Caso Cerrado en crisis, la batalla entre Vivian y la doctora Polo se intensifica. El público estaba dividido, pero algo era seguro, el regreso de la doctora Polo era un tema que no se podía ignorar. Para Vivian, cada nueva noticia representaba un desafío más grande. Sabía que, si la cadena realmente consideraba traer de vuelta a la doctora Polo, su permanencia en el programa podría estar en riesgo. Pero, a pesar de la incertidumbre, decidió mantenerse enfocada en su trabajo y demostrar que Caso Cerrado con ella al frente aún tenía mucho por ofrecer. Sin embargo, lo que no esperaba era que la situación estuviera a punto de escalar aún más. Porque si algo había demostrado la doctora Polo a lo largo de los años, era que cuando tomaba una decisión, lo hacía con determinación. Y esta vez, todo apuntaba a que estaba lista para recuperar lo que consideraba suyo.
El ambiente en la industria televisiva estaba cargado de incertidumbre y expectativa. Durante semanas, los rumores sobre el regreso de la doctora Polo no habían hecho más que intensificarse. Mientras tanto, en las oficinas de Caso Cerrado, Vivian González enfrentaba su mayor desafío: demostrar que su conducción tenía el peso suficiente para sostener el programa frente a la sombra de su predecesora. El canal, por su parte, estaba en una encrucijada. Por un lado, Caso Cerrado con Vivian mantenía cifras de audiencia aceptables y había logrado fidelizar a un sector del público con su nuevo enfoque. Por otro, la posibilidad de recuperar a la doctora Polo representaba un golpe mediático que podría revitalizar el programa y atraer a los espectadores nostálgicos que aún extrañaban su estilo autoritario y contundente. Los ejecutivos sabían que cualquier decisión que tomaran generaría controversia. Si mantenían a Vivian, corrían el riesgo de perder a los televidentes que pedían el regreso de la doctora Polo. Pero si optaban por traer de vuelta a la conductora original, podrían enfrentar críticas por no haber respaldado lo suficiente la nueva versión del programa. Los medios no tardaron en alimentar la especulación. Programas de entretenimiento, podcasts y portales de noticias analizaban cada movimiento con lupa. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el campo de batalla donde los seguidores de ambas conductoras discutían apasionadamente. El hashtag #Polo vuelve se convirtió en tendencia, mientras que los defensores de Vivian promovían el #Caso Cerrado evoluciona. En medio de este caos mediático, una filtración sacudió la industria. Una fuente cercana a la producción reveló que la doctora Polo y los ejecutivos de la cadena ya habían tenido una reunión privada para discutir las condiciones de su regreso. La noticia estalló como una bomba y, de inmediato, los rumores se convirtieron en casi una certeza: el regreso de la conductora original era inminente. Vivian se enteró de esto antes de que la información llegara a los medios. Uno de sus productores más cercanos le advirtió sobre la reunión, dejándola en shock. Aunque había tratado de ignorar las especulaciones y concentrarse en su trabajo, la posibilidad de que la cadena estuviera negociando a sus espaldas le hizo darse cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. A pesar de la presión, decidió no hacer declaraciones públicas. No quería parecer desesperada ni alimentar más la controversia. Sin embargo, en el set de grabación, la tensión era palpable. Cada mirada, cada comentario entre los miembros del equipo, reflejaba la incertidumbre que los rodeaba. ¿Qué pasaría con el programa si la doctora Polo realmente volvía? Los días siguientes fueron un torbellino de especulaciones. Algunos aseguraban que la cadena planeaba un evento especial para anunciar el regreso de la doctora Polo. Otros decían que las negociaciones estaban trabadas porque la conductora exigía control absoluto sobre el programa y una cifra millonaria para firmar su contrato. Finalmente, después de semanas de rumores, llegó el día en que todo se definiría. La cadena convocó una rueda de prensa especial para anunciar el futuro de Caso Cerrado. La prensa, los fanáticos y la industria entera estaban expectantes. El evento se transmitió en vivo por televisión y redes sociales. Un alto ejecutivo de la cadena subió al escenario y comenzó su discurso destacando la importancia de Caso Cerrado en la televisión hispana. Habló sobre el impacto del programa, su evolución y el trabajo de Vivian González al frente del show. Entonces, llegó el momento clave. Con una sonrisa tensa, el ejecutivo anunció que la doctora Polo estaba oficialmente de regreso a la cadena, pero no para conducir Caso Cerrado. En su lugar, estrenaría un nuevo programa con un formato más polémico y sin censura, mientras que Caso Cerrado seguiría bajo la conducción de Vivian González. El anuncio tomó a todos por sorpresa. Si bien muchos esperaban que la doctora Polo retomara el programa que la hizo famosa, la cadena había optado por una estrategia diferente. Con esta decisión, intentaban mantener la nostalgia viva sin eliminar la evolución que había representado Vivian. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos celebraron que la doctora Polo volviera a la televisión con su propio show, mientras que otros sintieron que esto era una traición a la esencia de Caso Cerrado.
En redes sociales los debates se intensificaron. ¿Era esta la mejor decisión o la cadena simplemente quería evitar el conflicto directo? Para Vivian, la noticia fue un alivio y un nuevo reto a la vez. Por un lado, significaba que aún tenía el respaldo del canal y que su versión del programa seguiría al aire. Pero, por otro, significaba que ahora tendría que competir directamente con un programa liderado por la misma mujer cuya sombra había intentado superar. El día del estreno del nuevo programa de la doctora Polo, todas las miradas estaban puestas en los ratings. El episodio debut fue un éxito rotundo, atrayendo a una gran cantidad de espectadores y dominando la conversación en redes sociales. Sin embargo, Caso Cerrado logró mantener su base de audiencia, demostrando que aún tenía un público fiel. La competencia apenas comenzaba. Aunque la cadena había evitado una confrontación directa entre ambas conductoras en el mismo programa, el enfrentamiento por la audiencia seguiría en el aire. Ahora, todo dependía de quién lograra mantenerse relevante en el tiempo. Con el paso de las semanas quedó claro que Caso Cerrado con Vivian y el nuevo show de la doctora Polo podían coexistir, pero la comparación entre ambas nunca desaparecería. Los televidentes seguirían debatiendo quién era la mejor, y cada decisión de la cadena, cada cambio de formato y cada declaración de las conductoras sería analizada al milímetro. Al final, lo que comenzó como una simple controversia mediática se había convertido en una batalla televisiva de largo plazo. La pregunta ya no era quién se quedaba con Caso Cerrado, sino quién conquistaría a la audiencia con el tiempo. Y esa era una pelea que aún no tenía un ganador definitivo.